Muchas gracias, señora presidenta, señoras senadoras y senadores. Creo que a los efectos de ser sinceros con nosotros mismos y honestos intelectualmente y serios en términos políticos, si miramos los dos proyectos hoy, los dos dictámenes, hay una sola diferencia, que es si la Corte ingresa al Consejo de la Magistratura o no. Esta es la realidad. Podemos adornar las exposiciones poniendo más cosas o menos cosas, agregando algunos matices, pero lo concreto es que la diferencia entre los dos dictámenes es si la Corte está o la Corte no está. Y creo sinceramente que las posiciones de los partidos políticos con respecto a la Corte tienen que ver también con cuestiones circunstanciales, con cuestiones coyunturales. Tengo dos ejemplos para plantear esto, ¿no? Uno es el del actual ministro de Justicia de la Nación. Voy a contar una anécdota personal. Hoy el ministro de Justicia, Martín Soria, sostuvo hoy que la Corte Suprema falla en función de los intereses de sus jefes políticos, al ser consultado por la posible sentencia del máximo tribunal sobre un amparo presentado por la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy se habló sobre la postura del ministro Soria con respecto a la Corte. En lo personal, yo en el año 2018 rivalizaba en la candidatura a gobernador de la provincia de Río Negro con, en ese momento, la misma persona que hoy habla en contra de la Corte. Y en aquel momento mi candidatura a gobernador fue judicializada en un acuerdo del radicalismo y el peronismo para bloquear esa candidatura. Y Soria en aquel momento decía, y está en los medios de difusión, que la Corte peronista le iba a fallar a favor y yo no iba a ser candidato a gobernador. Evidentemente la Corte era peronista porque falló en contra y no pude ser candidato a gobernador. Entonces digo, la posición de Soria, por dar un ejemplo, de aquel momento, era una, hoy es otra. Y puedo decir lo mismo de la posición de Cambiemos. Entonces tengo que pensar, ¿cuál es el Cambiemos que habla en serio? ¿El de hoy o el del 2017? Porque en el 2017, cuando el presidente Macri y el ministro Garabano, el 17 de noviembre, elevan al Congreso el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, en el mensaje de elevación, permítame leer porque creo que es digno de comparar las posiciones de Cambiemos de hoy con aquel momento. Dice, el proyecto tiene dos objetivos fundamentales: profundizar la independencia judicial y lograr una eficaz prestación al servicio de justicia. Y dice el presidente Macri y el ministro Garabano, el presente proyecto de ley prevé una integración que en base a las experiencias acumuladas en los últimos años se considera es la que mejor se condice con el equilibrio que establece el artículo 114 de la Constitución Nacional entre los representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular, los jueces de todas las instancias, los abogados de la matrícula federal y los representantes del ámbito académico y científico. Y, entre paréntesis, textual, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Rizzo, Jorge Gabriel, sobre acción de amparo contra el Poder Ejecutivo. El asunto es que este proyecto no preveía la Corte. Es decir, el gobierno de Cambiemos pregonaba la independencia judicial, pregonaba modificar o mantener el equilibrio, y aparte dice clara y textualmente que cumple acabadamente con el 114 de la Constitución. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la verdad? O sea, la Corte en aquel momento era una Corte mala, porque, por ejemplo, había fallado a favor de las provincias en el juicio de Córdoba, Santa Fe, unos días antes del término del mandato de la presidenta Kirchner, y por eso ya no había que tenerla en el Consejo de la Magistratura,
o la Corte actual es buena, por eso hay que tener en el Consejo de la Magistratura. Y entonces tiene mucho que ver con este tipo de posturas. Entonces, cuando la discusión es absoluta y eminentemente política, creo que, para ser honesto intelectualmente, la discusión es coyuntural. Y quienes pregonan hoy acá una mejor ley y la independencia judicial, etcétera, etcétera, la verdad es el discurso de la época, no es el discurso del convencimiento. La justicia no va a ser más independiente porque haya un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 17 o en 20 integrantes, o en 25 integrantes o en 30 integrantes. La justicia va a ser verdaderamente independiente cuando terminemos de sancionar todas las leyes que reforman la justicia y fundamentalmente va a ser independiente por un solo tema, que es la moral. Cuando haya funcionarios y jueces judiciales con moral, como corresponde, no vamos a tener que discutir ninguna de las cosas que estamos discutiendo acá. Leyes y moralidad. El resto son otro tipo de situaciones. Quiero volver, Presidenta, si me permite, al origen de todo esto, porque también se dice que los políticos, el Poder Ejecutivo, los senadores, los diputados, todos, queremos sacarle la independencia a la justicia y que nosotros no tenemos que tener nada que ver en lo que es el funcionamiento de la justicia. Lo escuchamos en algunos medios de difusión, lo escuchamos en los debates acá, vivimos todo esto acá, que nosotros queremos dominar la justicia por la impunidad, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay que volver unos años atrás para ver cuál fue el espíritu, el sentido del 114. Ustedes saben que, no voy a aclarar acá, esta Constitución es parte de un gran acuerdo político, quizás uno de los mayores acuerdos políticos de la etapa moderna argentina entre el radicalismo y el justicialismo. Y este artículo fundamentalmente estaba dentro del núcleo de coincidencias básicas y este artículo puntualmente fue uno de los artículos en que el radicalismo y el justicialismo tuvieron un dictamen común. Y de ese debate en la Convención Constituyente dice perfectamente claro cuál era la intención de los dos partidos mayoritarios en Argentina, que lo siguen siendo hoy, con respecto al 114 y el sentido. Yo digo, para aquellos que hablan de que la política no tiene que involucrarse, de que los representantes populares no tienen que tomar participación, etcétera, etcétera, volvamos al origen de por qué estamos hoy en el debate del Consejo de la Magistratura y por qué está el artículo 114. En aquel momento, 28 años atrás, el mismo informante, el convencional Paisao, decía, si existe un poder del Estado que necesita una profunda reforma, permiso, Presidenta, que voy a leer porque es textual, que desde la Constitución apunte a la recuperación de la confianza pública en su sistema institucional es el poder crítico de este sistema, el judicial. La sociedad argentina apetece mayor transparencia en el nombramiento de sus jueces, mayor eficiencia en la remoción de magistrados respecto de los cuales se acrediten actos de conducta y mayor confiabilidad en la administración de la cosa judicial mientras los jueces desempeñan su función específica, que es la de resolver casos contenciosos. Y dice Paisao, en nombre de los dos partidos en aquel momento, el órgano central de esta reforma es el Consejo de la Magistratura, cuyas funciones van desde una intervención sustancial en el proceso del nombramiento de los jueces hasta la apertura del procedimiento de remoción de esto y la acusación ante el jurado de enjuiciamiento. Y dice, se asigna también a este Consejo importantes funciones, leo textual, revirtiendo así una tendencia que a lo largo de este siglo y particularmente en los últimos 50 años ha llevado a concentrar en uno de los órganos que ejercen el Poder Judicial de la Nación, me refiero a la Corte Suprema de Justicia, la totalidad de los poderes de administración correspondiente a un conjunto de órganos descentralizados entre sí. Y dice, este proceso de concentración de poder administrativo en un tribunal de justicia, además de no tener en cuenta la genuina esencia funcional de ese tribunal,
no ha dado los resultados apetecidos por las leyes del Congreso de la Nación a lo largo del tiempo que confirió a la Corte poderes reglamentarios, disciplinarios, administrativos y de gestión. Y luego habla, también dentro de este sentido, que se tienen que, en cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura, se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y al pluralismo en la integración del órgano, pero que simultáneamente no convierta al Poder Judicial de la Nación en un sistema autogestionario, en que los jueces, cuya misión es la de decidir casos concretos, puedan llegar a transformarse en la fuente de provisión de nuevos jueces. De tal manera, se ha buscado un modelo intermedio en que los poderes democráticos retengan una importante injerencia en el proceso de designación de los jueces, pero en el que simultáneamente, por participación de los propios jueces en el gobierno de la magistratura y por participación de estamentos vinculados con la actividad forense u otras, el sistema judicial esté gobernado con pluralismo, aunque sin transferir a quienes no tienen la representación popular la totalidad de los poderes propios a los que son específicos. Este es el espíritu de la Constitución. Este es el espíritu. Con lo cual, la discusión, si corte sí, corte no, es una discusión absolutamente interpretativa en términos políticos de quienes estamos aquí y creo que tiene el vicio de los momentos políticos de la posición de cada gobierno, de cada partido con respecto a la Corte. Quiero ir ya a lo concreto del proyecto, agradecer, valorar el gesto, la comprensión y la importancia de este proyecto a partir de una decisión de los senadores del Frente de Todos y las senadoras y también del bloque de la Concordia, que en un acuerdo, en un diálogo, en un intercambio, hemos sintetizado las posiciones del federalismo y las posiciones del proyecto elevado por la Casa Rosada y que ha hecho suyo el bloque del Frente de Todos. La justicia federal del interior del país padece la concentración de la Cava y la concentración del AMBA. Cuando nosotros miramos que hay 480 juzgados federales de primera instancia en todo el país, 303 de esos juzgados son de la justicia ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 62 juzgados son de los fueros especiales. Estamos viendo que solamente el 24% de los juzgados federales son del interior del país. Cuando hablamos de las salas de las cámaras de apelaciones, de un total de 85 salas, solamente 25 son del interior del país, es decir, el 29%. Sin embargo, parece que lo único que importa del Consejo de la Magistratura son lo que pasa aquí, en la capital federal y en el AMBA. Y yo creo que este proyecto, de alguna manera, lo que marca, lo que permite, es que el interior del país tengamos voz y voto en la decisión de nuestros jueces, que no tienen mucho que ver con lo que pasa aquí. Nuestros jueces se dedican al narcotráfico, se dedican al contrabando, se dedican a, digo como competencia, senador, ¿está bien? Como competencia. En el caso nuestro, a los temas de los pueblos originarios, y esas son las cosas que están ausentes de los debates del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial. El hecho de que se haya dividido el país en 4 zonas y que cada una de las listas de candidatos, de los abogados y de los jueces, tenga que tener obligatoriamente a un representante de cada una de las zonas del país, nos va a dar la posibilidad de tener la participación que estamos buscando hace mucho tiempo. El hecho de la constitución en este Senado de la Comisión de Asuntos Federales, en los cuales 4 senadoras o senadores van a participar por región
en el seguimiento de todo el proceso de designación de todos los funcionarios judiciales nos da también una cercanía con la toma de decisiones que hoy no tenemos. Y por otro lado, el hecho de que los jurados de todos los concursos sean residentes de cada una de las zonas en las cuales se trata la cobertura de la vacante, nos permite también que personas extrañas a nuestra idiosincrasia y a lo que significa el interior del país estén decidiendo sobre quiénes van a ser nuestros funcionarios judiciales. El hecho de que el Consejo de la Magistratura se vea también obligado a sesionar en forma trimestral en el interior del país es un avance más. Con lo cual, obviamente que vamos a votar favorablemente este proyecto, convencido de que lo importante no es si la Corte está o la Corte no está, porque en definitiva el espíritu del constituyente fue otra cosa y creo que hoy se está cumpliendo, pero por otro lado porque considero que es uno de los avances dentro de una de las estructuras más importantes de nuestro país que tiene que ver con la vida de nuestro pueblo, en el cual el federalismo avanza concreta y eficazmente. Así que muchas gracias a las senadoras y a los senadores del bloque de Frente de Todos que permitieron esta incorporación. Nos sentimos realmente orgullosos de haber podido lograr cambiar desde la Constitución del 94 a hoy, por primera vez, cambiar el espíritu de la ley del Consejo de la Magistratura. La discusión siempre fue corte sí o corte no. La discusión siempre fue cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos jueces o cuántos no jueces. Hoy la discusión es federalismo sí o federalismo no, y hoy estamos garantizando un verdadero federalismo en el Consejo de la Magistratura. Gracias, senador.